No, ya. Amigos de Ágora Popular, tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy tenemos una entrevista muy exclusiva para todos ustedes, debido a que tenemos la oportunidad de entrevistar al mayor Antauro Humala, líder máximo del partido etnocacerista y quien es uno de los referentes de lo que podríamos llamar el pueblo que está despertando en estos instantes. La derecha extrema lo llama radical, pero para millones de peruanos él es una esperanza. ¿Cómo está, mayor Antauro? Muy buenas noches. Todo muy bien. Por conceder esta entrevista. Gracias, todo muy bien. Buenas noches. A la hora. Gracias a usted. Mayor Antauro, hoy usted tuvo una conferencia de prensa en el centro de Lima. Cierto. Ha habido un movimiento de ciudadanos que está creciendo cada vez más en respuesta a lo que ha sucedido con el presidente o ahora expresidente Pedro Castillo. La mayoría esperaba que se escuchara el verbo de Mancocapa resonar en la Plaza San Martín, pero sin embargo usted no participó en la movilización. ¿Qué sucedió, mayor Antauro? Es que di una conferencia de prensa. No he ido a hacer un meeting. Era una conferencia de prensa que se efectuó en un segundo piso, en un local contiguo, bueno, que da a la Plaza de Armas. La conferencia de prensa habrá durado unos 40 minutos ante prensa nacional y extranjera y prensa también, alternativa que le llaman, o de resistencia que yo le llamo. Y obviamente se puso los micros para que escucharan en la plaza, y también mucha gente de la plaza escuchaba con sus celulares, escuchaban directamente. Entonces yo me he expresado de acuerdo a mi posición que siempre he esgrimido, y en esa posición he tratado el tema de Pedro Castillo. Y yo soy racional, yo no soy emotivo, soy racional. Entonces yo le pregunto al ciudadano como, ¿es defendible moralmente Pedro Castillo? Esa es la pregunta que yo hago, ¿no? Entonces hay que ponerse la mano en el corazón, porque también el pueblo debe analizar las cosas, no debe llevarse emotivamente, sino racionalmente. Ahora, obviamente, ¿no? Si hacemos un balance de quién tiene más desprestigio, obviamente es el Congreso, pero si uno enarbola el liderazgo de un cambio revolucionario en la sociedad, y ese es el presidente de la República, Pedro Castillo, o quien sea, tiene que jugar con fair play, juego limpio, tiene que ser una persona que en su lucha contra la corrupción sea intachable. Entonces, el sector revolucionario no puede dejar de jugar limpio, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que se tiene ahora. Estamos hablando del gobierno al cual usted ha considerado el gobierno de Paco Yunque, claro, o ladrón de gallinas, ¿no? A comparación de los cachalotes de la derecha que se echaron a la bajato, obviamente. Aún así, sin embargo, la mayoría pensaba que hoy usted iba a declarar algo así, como una suerte de respaldo a Pedro Castillo, y lo que ha sonado muy mal, el mayor Antauro, es que usted implícitamente o directamente reconociera a Dina Boluarte como la presidenta, cuando la mayoría la está considerando la usurpadora, y eso ha sonado o ha hecho que mucha prensa alternativa ya lo esté calificando usted como un traidor. Bueno, no sé, pues a quién he traicionado. A Pedro Castillo. Pedro Castillo no hizo nada por los etnocaceristas, nos dejó a todos presos, prometió que nos iba a sacar. O sea, pues, un traidor fue él. Si hablamos de esa cuestión, yo también puedo decir que me traicionó. Yo le hicimos la campaña electoral, no cumplió su palabra en absoluto. Entonces, estamos viendo su gobierno. ¿Mantuvo la constitución de Fujimori y Montesinos o no la mantuvo? Pues son hechos, no opiniones, son hechos, ¿no? Entonces, yo creo de que yo he dado una conferencia de prensa ante periodistas, y son preguntas puntuales, y tengo que ser racional. Dina Boluarte, ¿es actualmente presidenta del Perú o no lo es? AMLO, López Obrador, ¿no la ha reconocido ya? ¿Es un hecho o no es un hecho? Entonces, yo creo de que el líder o el liderazgo no puede dejarse arrastrar por la emoción de la multitud. El líder tiene el deber también de hacer
racionalizar esa emoción. Decirle, ¿no? ¿verdad? Claro, Aunque suene mal. lógico. Bueno, entonces yo para mí me tienen sin cuidado lo que piensen unos 2 o 3 youtubers, porque siempre a una posición siempre hay otro extremista más. No, tú te vas, pero hay otro que quiere más. Seguramente hubieran estado contentos si hubiera dicho viva la lucha armada, viva Miguel Guzmán, hubieran estado felices, seguro algunos. Pero bueno, no lo voy a decir. Yo he sido claro, no he cambiado mi discurso. Le he exigido a la señora Boluarte adelantar elecciones, le he exigido hacer un referéndum y convocar a una asamblea constituyente, ¿no? Refundación republicana. ¿Y por qué le he llamado compatriota? Para empezar, es compatriota. Es compatriota, ¿no? 2, ella está, hay que analizar las cosas. Ella está a un tris de echarse a los brazos de la derecha del Congreso. Si nosotros, que somos del lado popular, le cerramos las puertas, le estamos empujando a los brazos de la derecha. Entonces yo voy a decirle compatriota y a exigirle que sea leal, porque yo he puesto en la conferencia de prensa, yo le exijo lealtad a las promesas que hizo durante la campaña electoral. Y le exijo lealtad a Castillo, porque fue su presidente, claro, a pesar que moralmente sea indefendible, pero políticamente sí es defendible Castillo, ella debe agarrarse por ahí. Y esa defensa política de Castillo arranca por reivindicar la Constitución del año 79. Entonces, sin embargo, la posición suya, Mayor Antauro, ¿sí?, hoy, de como un poco tratando de quedar bien con Dina Boluarte, al menos lo que se ha captado, ¿no? Cuando el partido Podemos Perú, que es un partido del impresentable Luna Gálvez, y el partido Perú Libre de Vladimir Cerrón, al cual también se está calificando como traidor, más bien se están negando a hablar, a conversar con Dina Boluarte. Bueno, es el derecho de ellos. Más bien está a favor de, como que acercándose a Dina Boluarte. No, yo le estoy conminando, primero que todos los gobiernos de izquierda de Sudamérica, Bolivia, Colombia con Petro, México, Venezuela, ya la reconocieron como presidenta. Pero Petro está presentando una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero aún así la reconoce como presidenta, por eso la está demandando, ¿no? Entonces, es un hecho. Es un hecho. Yo me he rebelado una vez contra Fujimori, me he tenido que reconocer como presidente, por eso me estoy rebelando. Contra Toledo también lo tuve que reconocer como presidente, por eso me estuve rebelando contra él. Entonces, yo voy a los hechos y a las opiniones. Es un hecho que está en Palacio de Gobierno y después ya salió su resolución en el peruano, ¿no? Entonces, además, es la sucesora dentro de la línea de Pedro Castillo, es su vicepresidenta. No está entrando Williams. Más bien, si esta señora cae, va a entrar Williams. Entonces, hay mucha gente que no piensa y que dicen ser dirigentes. ¿Qué quieren? Que caiga la compatriota Boluarte y entre la ultraderecha con Williams. ¿Es lo que quieren? Entonces, por eso pues, yo pienso, razono, es necesario para la causa popular que el gobierno de Dina Boluarte se mantenga y convoque elecciones adelantadas. Y ahí entra ya una secuencia de hechos ya que nadie va a poder parar. Entra la asamblea constituyente, el referéndum, muchas cosas. Entonces, esa es mi posición. Yo le he explicado con mucha racionalidad ante los periodistas en el ambiente. Entonces, yo, con la experiencia que tengo, cuando uno da una conferencia de prensa, uno debe ser muy racional, porque se encuentra con periodistas que son pensantes. Y es un ambiente pequeño y preguntas y respuestas concretas. Cuando uno va a una plaza a hacer un meeting ante miles de personas, tiene que ser más emotivo que racional. Lo que ha sucedido acá, yo por eso me lo explico, es que yo he dado preguntas, pero respuestas racionales que no han estado de acuerdo con la emotividad de la gente que estaba en la plaza. Claro. Lógico, entonces eso pasa. Entonces por ahí nos faltan 4 o 5 trasnochados, ¿no? Siempre los hay. No, Mayor ha traicionado. Bueno, yo le pregunto concretamente en qué carajo he traicionado. ¿Qué es lo que no le ha gustado? Usted le ha dicho compatriota a Dina Boluarte. Es compatriota, es peruana y le estoy haciendo porque le estoy dando el beneficio de la duda para darle combinarla a identificarse con el sector popular, que es el origen de su campaña. O sea, le corresponde. Y 2, al mismo tiempo, evitar
cerrarle escape para el lado, para la izquierda y ya se refugia en la derecha. Entonces, esa es mi posición, con mucho respeto, con mucha humildad. Yo le he hecho al poblador, una vez que pase tu emoción, cuando seas ración, cuando estés en la racionalidad, evalúa lo que yo estoy diciendo. La movilización en donde usted va a manifestar el objetivo del cierre del Congreso, ¿se mantiene para el mes de marzo? ¿O Justamente por eso estoy adelantándola y estoy adelantando el Congreso del Partido No Castrista del Frente Patriótico, porque esto cambia todo el esquema. ¿No? Yo no he estado participando. A mí me han dicho, Mayor, usted perdió su oportunidad porque no estuvo en la toma de Lima, en la marcha del 9, del 10. Son marchas intrascendentes, no se hace nada con 6.000, 7.000 para pasar por la avenida Bancay, ¿no? Y verse después en su youtuber de preferencia en la noche, ¿no? No, eso no es la solución. Para desfogarse. Claro, o sea, para mí eran intrascendentes. Entonces, para mí, una marcha tenía ese tipo, 500.000 de compatriotas, y eso me cuesta a mí recorrer todo el país, y hay un plan de trabajo, y hay un factor tiempo. Uno no puede convocar en 2 días, ¿no? No puede sacar marchas de la manga, ¿no? Nosotros estamos haciendo un trabajo bastante estratégico para marzo, pero ahora esta situación adelanta la necesidad, la hace más urgente. Por eso, yo estoy solo, yo salgo de la cárcel, hace 100 días estaba preso. No como la mayoría de la gente de la Plaza San Martín, estos dirigentes que nunca han estado en una comisaría ni 2 horas, y vienen a sacar lecciones de patriotismo, vienen a dar lección. Uno es traidor, me rebeló contra 4 presidentes. Fujimori, Toledo el año 2000, Fujimori Bondesino el año 2000, 2005, Toledo y su ministro Cusin, que traicionó por Ollanta, encarceló por García y el resto. Entonces, no más y media lo que puede decir gente muy inmadura. Entonces, creo que con eso trae una explicación, ¿no? Claro, y para los amigos de Ágora Popular que justamente están marchando todos los días. Está muy bien, yo los felicito, ¿verdad? Es para quitarse el sombrero. Lo que quería preguntarle era en lo siguiente, usted ha anunciado ya la formación del Frente Patriótico. Así es. Con todas las fuerzas posibles. Para el Frente Patriótico, por ejemplo, podría entrar partidos como Podemos, mire, en el Frente Patriótico hay 10 puntos, hay 10 puntos que son Asamblea Constituyente, escarmiento histórico, fusilamiento de presidelincuentes, restitución de la Constitución del año 79, no puede haber un extranjero con trabajo en tanto hay un solo peruano desocupado, libre mercado se subordina a la nación, bueno, etcétera. Entonces yo estoy en el Frente Patriótico, entran todos los que estén de acuerdo, no con los 10 puntos, suficiente con uno. Entonces, no creo que Podemos estar de acuerdo con los 10 puntos. Pero si está de acuerdo con uno, cualquier peruano, cualquier organización que esté de acuerdo con alguno de los 10 puntos, tiene su puerta abierta en el Frente Patriótico. Hay una incomodidad fuerte que usted admita a personajes como los Acuña, cuando hay una información de que los Acuña serían lavadores de activos. Cuando dices los Acuña, dices muchos. ¿Quiénes son? Isidro Acuña, César Acuña. Pero yo sé, pero cuando dicen los Acuñas, yo sé que así como entre Ollanta, Tradición, Antauro y no nos podemos ver, somos opciones diferentes. Yo tengo también que entre los Acuña, César Acuña, con Virgilio Acuña. Virgilio Acuña simplemente pagó el 10%, ni siquiera el 10% y me reparación civil con otros empresarios. Y de ahí no hay más relación. Entonces, ¿usted ya lo votó No lo he votado, el mismo Pedro Castillo, sin comunicados, sin radio, sin visitas, sin nada, totalmente, sin televisión, sin periódicos, aislado totalmente. Justamente en el periodo que Pedro Castillo era presidente, mi peor cana, como se dice. ¿Usted cree que eso fue por orden de No, yo creo que era porque era un inepto. Nadie le hacía caso, nadie no sabía, inepto. Entonces, es lamentable, me da pena, me da bastante pena. Entonces, para mí, el gran problema de él es que Aníbal Torres pensaba por él, y Aníbal Torres jamás entendió que jamás leyó la Constitución del 79 y su último artículo. Por eso que fue incapaz de aconsejarle a Pedro Castillo que si iba a cerrar el Congreso tenía que hacerlo no en función al articulado de la Constitución del 93 de Fujimori, sino en función al último artículo del año 79. Y con eso hubiera tenido el apoyo total. Pero para empezar, sorprendió a todo el mundo. Sorprendió hasta a sus ministros. Entonces, estamos viendo una incapacidad, y es un hecho.
¿no? A mí me gustaría decirle, no, que Pedro Castillo fue lo máximo, fue un Che Guevara, y que no, me gustaría decirle eso, pero no puedo mentir, ¿no? Eso sería traicionar a la verdad. Entonces, yo creo, ¿no?, que obviamente el capítulo de Pedro Castillo es el epílogo de algo más monstruoso como son un tercio del siglo de la bajatiza, ¿no? Entonces, cuando yo digo que es un presidente pacoyunco, el ladrón de gallinas, se lo digo porque comparo con los cachalotes anteriores. Y lo que sí me indigna es que a Castillo sí lo meten preso en forma sumaria, pero vemos dónde está Cosito, dónde está Ollanta, dónde está Kuczynski, dónde está Vizcarra, nada contra ellos. ¿Dónde está Toledo? Todavía está libre todavía en Estados Unidos, ¿no? Entonces, vemos pues que hasta en eso hay racismo. Hasta en eso hay racismo. Claro, es lamentable, pero a lo que voy, moralmente es indefendible, y a mí me gustaría defenderlo, ¿no? Pero veo, y el hombre, mira, si yo tuviera estado con Pedro Castillo y hubiera sido calumniado como él ha sido, supuestamente, daba una conferencia de prensa nacional con prensa peruana, extranjera, youtubers, prensa convencional, todo, y me lucía en 10 minutos demostrando lo inocente que era. ¿Por qué no lo hizo? Porque no lo podía hacer. Entonces, esos son hechos. Y a mí me duele, como te digo, a mí me duele. Entonces, yo le pido, le digo a la población que está creyendo a estos youtubers, ¿no?, que primero, mi intención es decir la verdad antes de caerle bien a la gente. Repito, mi intención es decir la verdad antes de caerle bien a la gente. O lo que yo considero que es la verdad, lo digo con sinceridad. Si alguien me demuestra lo contrario, yo me retracto y cambio de actitud. Entonces yo les pido a estos compatriotas, porque son compatriotas también que dicen que he traicionado, etc. Y primero que carajo me dicen qué palabras que no les gustó, ¿no? Que me digan eso, ¿no? Lo ahora que dicen es que usted fue a la conferencia a hacer propaganda electoral, política, y que no a respaldar la lucha donde está el pueblo peleando. Eso es lo que dicen, a grosso modo. Yo he dicho claramente de que el etnocacerismo está en las protestas, y están viniendo los etnocaceristas a Lima. ¿Qué carajo quieren más que diga? Pero la presencia suya pesa para jalar más gente. Pero por eso he dicho, ¿no? Yo he dicho claramente. Usted al frente de la marcha, llevando las... Ellos quieren que esté adelante, pero también ellos deben considerar lo siguiente. Yo soy todavía un preso, ¿no? Estuve preso por 18 años. Y antes estuve preso por 17 días en la primera rebelión, que fui amnistiado. Claro. Después en la segunda me clavaron 17 años, casi 18. ¿No? Ahorita tengo una denuncia por sedición y rebelión por un grupo de congresistas de la derecha que me han denunciado hasta la fiscalía. Además, ha salido en redes sociales y de manera viral la reunión del alto mando de la policía, ya advirtiendo contra mi persona, mis etnocaceristas, y ya prácticamente ahí no más falta el coronel Harvey Colchado para que no dé una orden de detención. Entonces, si yo voy a salir, no siendo el candidato natural del nacionalismo y del etnocacerismo, a ir con los compatriotas de la Plaza San Martín, ¿no?, obviamente yo me estaría exponiendo. Yo por eso estoy yendo a los etnocaceristas, y yo he cumplido con ir a la Plaza San Martín, dar la conferencia y exponer, y exhortar a mis etnocaceristas que apoyen. Ahorita los etnocaceristas están apoyando a todo el país. Pero esa situación que usted grafica es real, lo del Congreso. Es real. Eso no va a cambiar mucho de acá para marzo, va a ser igual. Y en marzo usted sí va a liderar la marcha. Claro, posiblemente, claro. Ahora no, digo posiblemente porque yo pienso que van a adelantar las elecciones, no le queda otra. Bien, porque si la derecha piensa que con esto la crisis acabó, se equivoca rotundamente. La crisis entra a una etapa, a una nueva etapa, ¿no? Entonces para mí está claro. Entonces por eso que yo he interrumpido mi gira. Desde Trujillo me he venido, estamos entrando al norte, hemos acabado el sur y el centro, nos falta el norte y la selva. Por eso hasta para marzo estamos considerando la marcha de medio millón, porque no contamos con colaboraciones económicas del extranjero como el $1.000.000 de George Soros, que fue para la marcha de los 4 estudios. Nosotros estamos a punta del pulso. Entonces, mientras nosotros estamos trabajando de manera estratégica en estos líos entre el Ejecutivo y el Legislativo, sacaban marchas de la manga. Yo te saco 5.000 por la derecha, no, yo te respondo con 7.000.
No, no, oye, Mayor no vino, ya perdió su... Ya, ahí me acusaron ya de traidor a algunos youtubers de la Plaza San Martín. Entonces, a mí me da risa, de verdad me da risa, ¿no? Entonces, pues, yo me dirijo a la población. Entonces yo le digo sinceramente, compatriotas, la revolución se gana más con líderes racionales. La emoción, por supuesto, es muy buena la revolución con emoción, pero cuando se actúa y se da pasos serios, se tiene que actuar con racionalidad. Y a veces el líder tiene que hacer reflexionar a la masa. La masa no siempre puede arrastrar al líder. No, y justamente el líder cumple su papel. Lógico. Por eso se llama Entonces yo creo que he cumplido mi papel al aclarar esta situación. Mayor Antonio, ya que hablamos de revolución, en marzo se esperan muchas cosas. O sea, la mayoría espera, porque usted mismo lo ha dicho, el cierre del Congreso con la marcha del medio. Recuperación del Congreso. Recuperación del Congreso. Es mejor pero es una especie de acto de fuerza, porque el otro lado no lo va a permitir, obviamente. Por supuesto que no. Y si no lo va a permitir, entonces indudablemente... Por eso es importante el factor Boluarte. O sea, Boluarte. No, es que, ¿qué pasa? Yo cuando he dicho, usted lee todos mis mítines, cuando yo he dicho que esa marcha, la única condición o factor que va a permitir esa marcha de marzo era que Pedro Castillo siga en el poder. Porque Pedro Castillo, a pesar de su ineptitud, cumplió un rol. Y yo lo he dicho claramente, quizás no en la Plaza San Martín, nos proporcionaba tiempo y espacio para desarrollar el Frente Patriótico. Entonces, ahora que ha caído, sube Boluarte y se viene marzo, para mí que pienso en términos estratégicos y en términos concretos para hacer la revolución, ¿no? Yo pienso, necesitamos llegar a marzo y que Boluarte no se eche a la derecha. Así de claro y contundente y lógico. Yo sé que esto es mucho para el cerebrito de algunos youtubers, pero me llega al huevo, ¿no? Yo actúo de acuerdo a lo que considero que es cierto. Repito, no actúo para caerle bien a un youtuber o a la gente, para considero que es correcto. Y si a la marcha, al último, todo el mundo se chupa y voy solo, yo voy solo, lo hago solo, así como he hecho rebeliones con la gente que me ha seguido. No, pero para que voten por usted... Escúcheme, mi discurso no lo voy a cambiar ni mi posición. Y si mi posición merece solamente un voto o 2 votos el mío y mi mujer, feliz. O sea, si eso merece 80 millones de votos o 3 votos, no me interesa. Yo considero lo que es correcto. Si eso están de acuerdo conmigo, va a estar. Si eso es suficiente para 50 votos o para poner 100 congresistas, no lo sé. Pero yo no voy a cambiar un ápice en mi discurso, solamente lo cambio cuando me demuestran que está errado, y me demuestran racionalmente. Y agradezco que me hayan demostrado eso. Correcto. Esa es mi posición. Mayor Antauro, no, y eso se felicita que usted mantenga esa coherencia a pesar de que es mi coherencia que mantengo desde hace 22 años cuando me rebelé contra Fujimori. Es más, estuve varias veces solo porque mi Orianta nos traicionó también a Andahuayla. Entonces, muchas veces de mi vida le he pasado solo, ¿no? Y ahora prácticamente no tengo familia, mi familia es el enocacerizo, ¿no? Entonces, y te repito, nosotros vamos a ir a las elecciones con un discurso. Si ese discurso le gusta a 80 millones o a 8 personas, no me interesa. Ese discurso que consideramos que es correcto, ¿no? Y a veces es mejor estar solo, pero con la verdad contra la opinión mentirosa, ¿no? Que contra la opinión errada, que con la opinión errada. Repito, a veces el líder debe educar a la masa, ¿no? La masa es muy emotiva y el líder tiene que ser racional. Podemos introducirnos un poco en lo que es lo que usted domina ampliamente, que es el tema histórico y un poquito lo que la población debería esperar de un gobierno de Antauro. Muchos señalan que usted es fantasioso, que quiere restaurar el Tahuantinsuyo, que quiere volver al Perú, a la Chaquitacha. No, son cosas... No, es que yo te quiero decir una cosa, ¿no? Pero... nuevamente alguno, ¿no? Mire, yo hablo de una internacional incaica. Por ejemplo. Pero, lógico, ahora muy poca gente quizás dirán qué será, ¿no? Saben lo que es incaico, internacional, pero cómo la relaciona. Entonces yo digo, yo estoy convencido que se viene una refundación republicana. Ya. Con Toledo, sin Toledo, con Boluarte, sin Boluarte, con Antauro, sin Antauro. Se viene una refundación republicana por ley de gravedad. Entonces en esta nueva república obviamente también se tiene que haber una nueva geopolítica. Y se tiene que definir la identidad nacional. Porque sin identidad nacional no hay proyecto nacional. Entonces, si esa identidad nacional y siempre fijo, ¿qué somos? Definirnos como pueblo.
somos un pueblo mestizo de todas las sangres, exactamente. Pero cuán mestizos somos, o mejor dicho, en ese mestizaje de todas las sangres, ¿qué aporte sanguíneo o étnico es el que tiene la primacía? Lo extranjero o lo local. ¿Qué es lo local? Lo local es la etnia cultural de ancestro incaico, cobrizo, los genes de Mancocapa y Mamaogio. El aporte africano, amarillo y blanco es minoritario. Minoritario. Yo he hecho cálculos porcentuales con logaritmos en función a todos los datos de los censos desde el virrey Toledo hasta el último. Y es minoritario, lo demuestro en mis libros. No es un racismo a la inversa. Es un racismo compensador, digámoslo así. Al que está abajo lo quiere nivelar, ¿no? Entonces, ahí nosotros llegamos a la conclusión que la esencia de la identidad nacional de esta nueva república debe ser la incaica. O sea, un mestizaje reconociendo el aporte minoritario de otras culturas y dando, compensar, ¿no?, la prevalencia de la cultura incaica, que es la nuestra. Entonces, en esa nueva geopolítica, obviamente, nosotros consideramos que hay otras repúblicas, ¿no?, que tienen también la misma estirpe incaica que nosotros, que han formado el Tahuantinsuyo, que son el Bolivia y Ecuador, es más, el noroeste argentino, Tucumán, Catamarca, y hasta la zona sur, Pasto en Colombia, podríamos decir, pero no queremos exagerar tanto la cosa. Empecemos con Bolivia y Ecuador, empecemos con Bolivia. Y hay antecedentes históricos de la Confederación Peruano-Boliviana del Mariscal Santa Cruz Calahumana en 1834. Existió la Confederación Peruano-Boliviana, y más, el Ecuador estuvo a punto de sumarse, y hubiera hecho una transformación geopolítica que hubiera impuesto, ¿no?, el Ande sobre la costa, ¿no? Fracasó, ahí entró el factor Chile, ¿no?, cuyo epílogo es la guerra 40 años después del 79 y la campaña de la Breña. Entonces, cuando yo hablo de la internacional incaica, hay referencias históricas, hay antecedentes históricos. Entonces nosotros consideramos que en nuestra nueva república debemos buscar una internacional incaica, una confederación de una gran república, ¿no?, que albergue a 3 republiquetas criollas que por separado son pocos, Perú, Bolivia y Ecuador. Entonces sería una modificación geopolítica total. Entonces, para nosotros, obviamente, enarbolamos la bandera del Tahuantinsuyo. En el neocacerismo no va a ser la bandera roja y blanca criolla, va a ser la de los incas. ¿Por qué? Ahí está. Porque también eso se enarbola en Bolivia con la presidencia que está en el poder ya del MAS. Ya enarbola la mancha. Y en Ecuador también enarbola la Confederación Nacional de Nacionales Indígenas del Ecuador, la CONAIE. Entonces, y ha llegado al poder varias veces, sino que ha sido esporádico. Entonces, solitos se está haciendo una convergencia. Entonces, obviamente, si tú estás hablando de una gobernación de Antauro Humala, etnocacerista del Frente Patriótico, obviamente vamos a buscar esa convergencia. Y en esa nueva geopolítica, la confederación de la República Incaica del Perú con la República Incaica de Bolivia y con la República Incaica de Ecuador. Es más, por eso coincidimos mucho también con la geopolítica bolivariana de Simón Bolívar, una Latinoamérica unida que fracasó con la Gran Colombia, fracasó con la Confederación Centroamericana de Francisco Morazán, fueron fusilados, ¿no?, y fracasó también con la Confederación Peruano-Boliviana, que era una geopolítica de tinte bolivariano, pero con base tahuantinsuyoana, incaica. Entonces ahora nosotros, 150 años después de Santa Cruz, vemos que están las condiciones para restablecer ya no la Confederación Peruano-Boliviana, sino Peruano-Boliviana-Ecuatoriana, porque ya hay madurez política, hay vanguardias políticas que enarbolan eso, una nueva geopolítica, una nueva cultura, una nueva visión, una nueva utopía, digámoslo así. ¿Usted se acerca en todo ello al pensamiento de Felipe Malcu, Fausto Reynaga, claro, o se aleja de ellos más bien? No, yo con Felipe Malcu, que entiendo que ha fallecido, ¿no? Sí. Hemos tenido convergencias y ha habido participación conjunta en actividades en Tacna y en Puno, y también en Bolivia, tanto del etnocacerismo como del movimiento indio Pachacuti, que era del Malcu, inclusive hasta de los Ponchos Rojos. Entonces ha habido intercambio, nuestra prensa se vendía en Bolivia, ¿no? Y con Fausto Reynaga, que es más antiguo, bueno, Fausto Reynaga es un ideólogo del etnonacionalismo incaico, peruano, boliviano, ecuatoriano, y es parte de la bibliografía obligatoria en el etnocacerismo. Yo soy un lector y estudioso de Fausto Reynaga. Es más, y lo llevo mucho a mi formación intelectual. Porque él es justamente el que inspira toda esa resurrección de los pueblos oprimidos. Fausto Reynaga es un ideólogo feroz del indigenismo, del etnonacionalismo.
¿no? Yo creo que es más ideólogo, bueno, porque Arguedas se dedicó más a la novela, ¿no? Arguedas también sus novelas, todas las sagas de los ríos Perú son cargadas de ideología indigenista, pero en el caso de Fausto Reinaga es más político, da una fórmula más política, y ese es el aporte, ¿no? Muchos señalan de que usted ha tomado todos esos grandes antecesores y que también lo ha combinado con lo mejor del marxismo. Sí, cierto. Por eso yo muchas veces hablo de etnosocialismo, ¿no? El etnonacionalismo quizás va a terminar como un etnosocialismo. Entonces junto el factor étnico con el factor clasista y sale una potencia fuertísima, porque la ecuación social en el Perú no solo se ciñe al factor clasista del marxismo convencional, principalmente al factor etnocultural. O sea, acá no solamente hay lucha de clases, también ha habido principalmente choque de civilizaciones, y eso fue lo que determinó más la relación entre Pizarro y Atahualpa, choque de civilizaciones antes que lucha de clases. Yo repito también, Tupac Amaru era empresario, era un gran empresario, no era un proletario, ¿no? Manco Inca era príncipe, el Taita Cáceres era general, era mariscal, Velasco era general, ¿no? Entonces, no siempre en el Perú, por lo menos estamos viendo, de que los grandes dirigentes revolucionarios no han sido, digamos, de la aristocracia nativa, ¿no? Entonces, obviamente, para nosotros el Frente Patriótico actual va justamente a convertir a una colonia en nación. Ese es el punto. Una vez que convertamos una colonia en nación con asamblea constituyente, nuevo contrato social, fusilamiento de los delincuentes, entonces ese Frente Patriótico va a cumplir su rol y se va a partir en diferentes expresiones partidarias de derecha a izquierda, pero sean derecha en aymara o una izquierda en quechua, no lo sé, será la próxima generación la que seguirá, pero le haremos un país nuestro con errores nuestros. Justamente sobre eso, que es algo a mediano plazo, que para llegar primero hay que cumplir el desafío de la Asamblea Constituyente, ahora los... Por eso. La Asamblea Constituyente, como si fuera Satanás. ¿A quién? El status quo, la derecha. Por supuesto. Por eso mi interés, no podemos empujar a Boluarte a la derecha. Entonces también hay que ser estratega. Así como al enemigo que huye Puente de Plata, también al potencial enemigo hay que darle la opción que se sume a ti. Pero si Boluarte le llama, ¿usted iría a conversar? ¿Cómo? Si Boluarte le llama, ¿usted iría? Siempre y cuando se sería el adelanto de elecciones o el cierre del Congreso. Ahí se conversa con cualquiera, ¿no? Obviamente. Y yo lo haría público, no digo, es más, iría, ¿no? Y invitaría a un youtuber de la plaza para que vaya conmigo. A los que le han gritado traidor, No, la verdad es que no he escuchado ni un grito. No, sí, ahí en unas canciones se escucha, sí. Bueno, pero yo no escucho nada, para empezar yo doy mi conferencia de prensa, no hago un meeting, claro. No hago un meeting, hago una conferencia de prensa, y la conferencia de prensa creo que ha sido, bueno, que hay bastante compartido, creo que hay como 300.000 vistas y la mayoría son positivas. Esos youtubers que dirán que no les gustó la palabra que con mi referencia a Dina Boluarte, ¿Usted reconoce Dina? No, yo reconozco una realidad, reconozco lo que reconoce López Obrador, reconozco lo que reconoce el gobierno de Bolivia, reconozco lo que reconoce el gobierno de Brasil, Lula. Así que no jodan. Por lo hubiera dicho presidente de facto mejor. Pero, bueno, eres presidente, ¿qué mierda quieren que haga? Pues presidente, pues no me gusta, no nos gusta, pero lo es, pues. ¿Qué vamos a hacer, pues? No debió, ¿te acuerdas de Bambi y el Cervatillo? Eso ya, fue injusto que muriera su mamá en el incendio, pero murió, pues. Es injusto, ¿no? Lo que pasó con él, pero ya, pues, es la realidad, pues, lógico. Entonces, yo invito muy cordialmente por medio tuyo a todos estos youtubers para hablar, no con toda amigabilidad, con toda racionalidad. Claro. Y si ellos me demuestran que yo he traicionado, yo inmediatamente me retracto, pido disculpas y rectifico. Pero dudo que me lo demuestren, pero están por medio de ustedes, los invito a mi hogar, tienen acá su asiento, tienen todo mi respeto, porque ellos tampoco son malos peruanos, ellos consideran y están convencidos que lo que están haciendo es lo mejor para el país, y me gusta, son muchachos, y yo he visto
mucha juventud, trabajo pujante, luchador, eso me ha hecho sentir bien, Sí, así es. ¿no? Entonces, pero les pido conversar porque quizás ellos me corrigen, o quizás yo los corrijo, pero será útil para ambos. Hay algo, para siempre aprovechar el tiempo que usted nos brinda, algunas corrientes señalan de que hay una contradicción entre pedir restaurar la Constitución del 79 y al mismo tiempo convocar a la Asamblea Constituyente por el artículo pétreo, en donde es una especie de ahí, justamente como no me lo dice, ¿no? Que no permite que se convoque a Asamblea Constituyente. Esto es en la Constitución del 93, pero en la 79 sí se permite. No lo prohíbe, no lo prohíbe como la actual. Ya. No le pone ese candado que no se puede, no. En la Constitución del 79 sí se puede hacer el referéndum inclusive. Pero más que todo en la Constitución del 79 que yo reivindico es por su último artículo que castiga a los usurpadores y sucesores. Entonces con eso yo lo meto en cana y le meto la pena capital a todos los presidelincuentes que son los mismos lavajatistas, incluido mi hermano. Entonces, y mientras eso se aplica y se convoca una asamblea constituyente, esa asamblea constituyente va a demorar un año en parir la nueva constitución. En ese año justamente es cuando rige la Constitución del 79. Va a ser su último artículo. Entonces ese año va a regir y por eso tenemos la herramienta constitucional y política para, por traición a la patria, fusilar presidelincuentes. Fundación republicana, escarmiento histórico, y en un año esa asamblea constituyente ha producido la nueva carta o nuevo contrato. Todo lo extranjerizado, empezando por todo lo privatizado y chilenizado, por supuesto, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que esta es la fórmula patriota. Quizás yo no la voy a liderar, quizás será otro, pero igual da lo mismo. Yo no soy, simplemente que yo ahorita también estoy porque he salido de la cárcel y para mí es reivindicar un proyecto traicionado. Porque yo fui el gran traicionado. Ahora que me dicen traidor me da risa. Mira, ¿no? Antes de los youtubers, en todo este tiempo que usted ha estado en prisión con esa causa revolucionaria que lo consideramos a usted, ¿ha habido otros youtubers antes? Por ejemplo, figuras como Ramírez Erazo, un constitucionalista, un abogado. Ya sí se escuchó de él. Después otro señor que dice Sek Béjar, que ha sido un militar, etcétera, etcétera. ¿Héctor Béjar? No, Sek Béjar es otra persona, un ex militar. Bueno, recién se ha hecho conocido. Bueno, la cosa es que ellos señalan sobre su persona que no le tienen confianza, que lo tienen a menos, que usted es una persona inadaptada, que se exacerba, pero ellos sí se vanaglorian de ese tema de la Constitución del 79, ¿no? Mire, hay mucha gente que se masturba periodísticamente, ¿no? Entonces, hay muchos masturbadores en la política. Yo no soy eso, pero yo hago rebeliones. Yo no hablo de rebeliones, yo las hago. Si hay que comerse la cana, me como la cana y no me traiciono. Si hay que capturar cuarteles, como dicen Fuerte Arica, lo hago. Si hay que capturar minas, como dicen Toquepala, lo hago. Si hay que capturar comisarías, como dicen Andahuelas, lo hago. Y si hay que pasar prisión, lo hago. Entonces, me tienen sin cuidado que gente que no ha hecho ni la 10ª parte o la 70ª parte que nosotros sí hemos hecho, toda mi gente sale de las cárceles, no me tenga confianza. En otras palabras, me llega al huevo. Un punto que señala es que usted es adicto por aquella imagen que salió en la prisión donde le tomaron un video de unos segundos, ¿no? Que usted supuestamente estaba fumando, y de ahí se agarran para hasta ahora crear en todas las izquierdas. Eso sirve como líder, porque me tiene sin cuidado. No, yo no sé cómo esos políticos que dicen, yo fumé cannabis cuando tenía 16 años, lo probé y no me gustó, lo dejé. Yo digo sinceramente, yo fumo cannabis desde los 17 años. No tomo cerveza, no tomo trago. Si uno va mareado, cheleado o borracho al trabajo, lo botan. Si uno va marihuaneado al trabajo, lo botan, ¿no? Vea con ellos que uno hace su trabajo. Entonces yo voy, ahí están mis libros, está mi obra. Entonces que digan de que yo fumo cannabis o no, es lo único que tiene la derecha. Yo le digo, oye, ¿no tienen algo más que el cannabis o que Hello Kitty? Aparte de Hello Kitty y el cannabis, puta, tengan algo más contra mí, o trabajato, putras, corrupción, díganme algo que tengan contra mí, aparte de su cannabis y su Hello Kitty. Entonces, para mí me tiene sin cuidado, ¿no? Tiene sin cuidado totalmente. ¿Cómo hará, y ya llevando a la parte final, Mayor Antauro, cómo hará usted si le pasa lo mismo que a Pedro Castillo? Me refiero a lo siguiente: usted llega a la presidencia de la República,
y a su alrededor tienen el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que le son adversos, ¿no? Porque es obvio que tienen pensamiento de derecha, pro-sistema, adoran su Constitución del 93, no la quieren cambiar. Claro, la emoción no la adora. Pero... ¿Cómo va a ser usted en ese ambiente con esos militares cuando usted llega a la presidencia? Mire, el militar solamente respeta a quien teme. Hay que ser temible, ¿no? Entonces, yo soy militar y le puedo decir de que no tengamos ningún problema, ¿no? Y si no está de acuerdo el supuesto alto mando, se le releva inmediatamente por otro que sí esté de acuerdo. O quizás no estará de acuerdo, pero hará, o tendrá que cumplir la orden, ¿no? Entonces, ese don de mando no lo tenía Pedro Castillo. Pedro Castillo nadie le hacía caso, es la verdad. Se le faltó respeto. Bueno, en eso contribuyó la derecha, pero también contribuyó él. Y contribuyó Aníbal Torres. La verdad, yo pienso que Aníbal Torres en algún momento va a tener que explicar muchas cosas porque él es el autor de la debacle de Castillo, para mí. Así es. ¿Usted estaría a favor de que a nivel internacional Perú se acerque a Rusia o a Estados Unidos? ¿A los BRICS? A los BRICS, pero principalmente a Rusia, ¿no? Yo veo que Rusia es un ejemplo de nacionalismo, es un ejemplo de patriotismo, se está enfrentando a la OTAN, Estados Unidos, y obviamente yo cuando leo las noticias, yo leo las dos partes, no leo una parte, me informo y yo creo que saco mi línea y yo estoy muy de acuerdo y muy contento que ya no haya una sola superpotencia, sino sea un mundo multipolar. Y en un mundo multipolar, la nueva república que yo avisoro va a poder jugar geopolíticamente con cualquiera de estos gigantes, ¿no? No nos vamos a hipotecar a ninguno, pero yo creo que ya Estados Unidos va a tener que pensarlo 50 veces antes de meter presión a una república soberana como el Perú. ¿Usted apostaría por ese mundo multipolar donde cada nación sea soberana, autónoma, y no tanto que cumplir las órdenes de la OMS, la ONU, el globalismo? Justamente para nosotros los xenocaceristas, que somos los nacionalistas de ADN, nosotros nos guiamos por coordenadas no de izquierda y derecha, sino de globalismo versus nacionalismo. Y justamente lo que tú dices, estos gobiernos supranacionales, la FAO, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, que nos ha jodido con lo del COVID, ¿no? Entonces, para nosotros es un gran problema. Han obligado a ponerse inyecciones experimentales. Entonces, los gobiernos nacionales están de más. Y en el Perú ya no existe el gobierno nacional. Ya los organismos financieros internacionales son los que nos gobiernan. Y la Constitución es una Constitución traidora, es antinacional, es pro-extranjera. Entonces, están felices con esta Constitución de Fujimori y Montesinos. Entonces, obviamente, esta es una situación grave pues, del país. Entonces, la completa independencia de todas esas instituciones, incluyendo la Corte de los Derechos Humanos. Totalmente. Porque yo pregunto, los 10 puntos del Frente Patriótico, renacionalizar todo lo extranjerizado, empezando por todos los chilenizados, ¿es una medida de derecha o de izquierda? Porque o no puede haber un extranjero con trabajo en tanto haya un solo peruano desocupado, ¿es de derecha o de izquierda? No, es una medida patriota que lo podría aplicar Suiza, Cuba o Israel, que son estados con regímenes muy diferentes. Lo hubieran podido aplicar esos tres estados si que hubieran soportado un tercio del siglo de presidentes delincuentes, un lavajato, ¿no? Una constitución antinacional y encima una pandemia que demostró que el crecimiento era ajeno. Entonces hubieran aplicado esos 10 puntos. Esos 10 puntos van más allá de derechas y izquierdas, sentido común patriótico. Convertir una colonia en nación. Una vez convertida en colonia en nación, ese frente patriótico o frente de liberación, si tú quieres, antes le llamaban así, se parte pues, en su parte de derecha y su parte de izquierda, ya es nación. Entonces yo digo, en el otro caso, una derecha en izquierda, una derecha en quechua o una izquierda en aymara. Pero serán nuestras opciones y con nuestros errores por fin propios. Entonces quizás nuestra generación no verá eso, será la siguiente generación. Pero nuestra generación, para nosotros, ahorita la opción es el Frente Patriótico. Correcto, mayor Antonio. Entonces, en esa línea, el Perú, bajo su mandato, podría acercarse a un gobierno de Donald Trump, que va a retornar a Estados Unidos, porque él es patriota. Bueno, en muchos sentidos, pero en muchos sentidos, claro que sí. En muchos claro, igual que de Cuba, porque Cuba también son patriotas, Israel también son patriotas, Suiza, los gringos son recontrapatriotas. Tú ves lo Suiza parece un gobierno nacionalista, son nacionalistas. Entonces, esa es para nosotros la opción, ¿no? Correcto. Muy bien. Mayor Antonio, muchas gracias por esta entrevista. Esperemos que no sea la última para el Popular, ya, más que haya muchas más entrevistas. No, con todo gusto.
Es más bien, si ustedes hacen la entrevista en el lago de la Popular, yo voy hasta allá y adelante de todos lados, no tengo ningún problema. Siempre y cuando haya respeto, pues, ¿no? Invitamos a nuestro local de ¿Tienen un local? ¿Tienen un local ustedes? Claro. Ya, entonces ahí, ojalá que estén todos ahí, pues Y ahí. los saludos también de nuestro presidente Leonardo Castañeda, presidente. Ah, claro, Leonardo Castañeda, sí, lo ha sido no cacerista, por si acaso. Claro, la primera con igual que Johnny de la Cruz, Ya. la primera generación. Lógico. Muy bien, entonces estamos esperando ese. Y más bien esos compatriotas, yo lo reitero nuevamente, esos compatriotas youtubers, que los respeto mucho, Claro. quisiera conocerlos. Ya, a través de nosotros lo podemos traer, ¿sí? Tráiganlo con mucho gusto, los voy a recibir bien. Una entrevista, claro. Los voy a recibir bien, porque quiero que me desasnen en qué he traicionado. Bueno, entonces Ya, ahí quedamos en está. ese Quizás les voy a estar agradecido siempre. Muy bien. Gracias. Ya, gracias, hasta luego. Muy bien.